Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Desde el punto de vista de muchos analistas, muchos comentaristas políticos a nivel internacional, líderes políticos con diverso peso y diversa posición global, vienen hablando de que nos encontramos en el mundo hoy en una crisis global y en una crisis que tiene manifestaciones bélicas, manifestaciones de rupturas diplomáticas e incluso de guerras comerciales y arancelarias. Para entender qué está pasando en el mundo, hemos invitado al profesor Tomás Pérez Bejo, quien es profesor titular de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Profesor Pérez Bejo, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias, es un gusto como siempre, Carlos. Yo quiero iniciar preguntándole por una idea que a propósito de la crisis actual exploró hace unos años el historiador Christopher Clark en el libro Sonámbulos, dedicado a la Primera Guerra Mundial, en el que dice que una guerra regional como lo que sucedía, o local, como lo que sucedía alrededor de la Gran Serbia, antes incluso de la Primera Guerra Mundial y con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, se convirtió en una guerra mundial. Y él sugiere que esa guerra pasa a ser una guerra mundial fundamentalmente, e incluso debería corregir, no sugiere, lo afirma, se convierte en una guerra mundial porque hay dos países, dos grupos de países con alianzas, con dos ideas completamente distintas, contrapuestas del orden internacional. ¿Cree usted que en este momento, en 2025, nos encontramos en una situación similar? Mira, el libro de Clark es un libro fascinante, es decir, partiendo incluso del propio título, la idea es de que los estados fueron a la Primera Guerra Mundial como sonámbulos, es decir, o sea, sin saber que iban a la Primera Guerra Mundial. Ahora, la pregunta que usted me plantea, desde el punto de vista de un historiador, tiene un problema. Es que los historiadores somos muy buenos, y Clark es un ejemplo excelente, prediciendo el futuro, prediciendo el pasado, pero muy malos prediciendo el futuro. Estamos a las puertas de una tercera guerra mundial. Obviamente yo creo que lo que está en el libro, detrás del libro de Clark, es esa idea de que fueron a la guerra sin saber que estaban entrando en la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que las guerras no se empiezan sabiendo lo que van a acabar. Es el viejo chiste ese de el soldado que se despide de su mujer y dice me voy a la guerra de los 100 años, ¿no? Es decir, o sea, obviamente la guerra de los 100 años fue 100 años después cuando se le puso el nombre. Que hay una serie de aspectos inquietantes desde la perspectiva de Clark en estos momentos con alianzas más o menos establecidas, sí. Que eso sea perfectamente interpretable desde la perspectiva de lo que llevó a la Primera Guerra Mundial, yo ahí tengo mis dudas. ¿Tiene dudas porque hay o porque no hay o porque no es posible identificar rasgos, por ejemplo, de patrones históricos, de constantes históricas en las actuales reivindicaciones o posturas de grupos de países, de grupos de aliados que están confrontados en diversos conflictos hoy en día? No, en una primera aproximación a mí me parece que la situación es perfectamente equiparable y comparable, y en ese sentido la pregunta que usted plantea es absolutamente pertinente. Lo que ocurre es que la evolución de los fenómenos históricos siempre es mucho más compleja que la repetición de algo que ya pasó en el pasado. La historia no se repite. La historia no se repite. Eso es una falsedad un poco infantil. Eso es una falsedad infantil. Entonces, hay algunos aspectos. Hay un aspecto que sí que me gustaría hacer referencia a él porque a mí sí que me llama la atención. Una supuesta tercera guerra mundial tendría como característica fundamental que sería una guerra nuclear, con lo cual posiblemente fuese el fin de la civilización. Pero lo que es llamativo es hasta qué punto las sociedades contemporáneas han perdido el miedo a una guerra nuclear. Es decir, si uno piensa en los años 60, 70, el miedo a un posible conflicto nuclear estuvo ahí. Yo creo que además es uno de los elementos centrales que haga que haya sido un periodo de paz relativa, porque no olvidemos que ha habido conflictos continuos, pero no entre las grandes potencias. O en todo caso, las grandes potencias mantuvieron conflictos por partes interpuestas, no de forma directa. Ahora, en este momento uno lee la prensa internacional y parece que el conflicto nuclear ha desaparecido de nuestra perspectiva, de nuestro horizonte histórico. Teniendo en cuenta esa pérdida de temor frente al uso de armas nucleares, frente a lo que implica como catástrofe humana,
tengo que preguntarle qué vínculos encuentra usted entre una serie de conflictos, por ejemplo, como la guerra en Ucrania, lo que pasa en Medio Oriente o en África, o dos conflictos asiáticos que parecen inminentes como la invasión a Taiwán o la reapertura de la guerra en la península de Corea, o la confrontación entre Japón, Corea del Norte y China, o la competencia frente a Australia. ¿Hay vínculos entre estos conflictos? Hombre, yo ahí le diría que me responda a usted, porque usted acaba de escribir un libro sobre ese tema, que por cierto es un libro fascinante, en el cual justamente lo que hace, y yo creo que lo demuestra de forma, por lo menos desde mi punto de vista, muy convincente, es ver que estos conflictos no son conflictos aislados, sino que están directamente interrelacionados, y no solo que están interrelacionados, sino que las partes en conflicto tienen los mismos intereses en un conflicto y en otro. Es decir, que es el mismo conflicto desarrollado en espacios geográficos y temporales, en cierta medida, distintas. Yo, desde luego, a mí su libro me ha convencido. Bueno, más allá de mi libro, no. Hay un elemento que debo preguntarles. ¿Por qué existe en la opinión pública internacional la idea de que son conflictos separados, que no hay un vínculo? Es decir, como que estuviésemos en una especie de avalancha noticiosa de eventos completamente aparte. Pues eso tiene mucho que ver con algo que dice otro historiador. Estamos aquí citando continuamente historiadores, pero es que los historiadores somos muy buenos analizando las relaciones geopolíticas internacionales, que es Neil Ferguson, cuando él lo que dice es que una cosa es entender los hechos y otra cosa es entender lo que está detrás de los hechos, es decir, lo que está de fondo de los hechos. Entonces, cuando uno lo analiza esto desde un punto de vista periodístico, lo que tiene son una serie de conflictos simplemente aislados, y así es como los periodistas lo transmiten y así es como la opinión pública internacional lo recibe. Es decir, está Gaza por un lado, está Ucrania por otro, está el conflicto en el Sahel, toda una serie de conflictos, está el conflicto entre las dos Coreas más o menos latente, etcétera, etcétera. Yo creo que si como científicos sociales lo que tenemos que hacer es intentar ver más allá de la superficie, es decir, entender qué es lo que está detrás de los hechos. Y cuando uno estudia qué está detrás de los hechos, en realidad lo que ve es que hay claras interrelaciones entre unos y otros, pero bueno, desafortunadamente los historiadores tenemos una presencia pública relativamente reducida, y entonces lo que la opinión pública internacional está recibiendo es la noticia en directo que no establece relaciones, simplemente cuenta hechos. La guerra de Ucrania, el conflicto de Gaza, etcétera, etcétera. Hay una historiadora, para seguir citando historiadores, que es Margaret Macmillan, una mujer además, digamos, de posiciones fuertes y capacidad de debate muy contundente. Publicó a principios de esta década, no recuerdo bien si en inglés, si en 2021, 2022, y prácticamente salió en Editorial Turner la versión en español de un libro que se llama La guerra, cómo nos han transformado los conflictos. Y ella dice en ese libro que para los europeos las guerras eran algo que sucedía en países inestables o regiones no involucradas en procesos civilizatorios o algo parecido, y el libro salió justo antes de la invasión a plena escala de Rusia contra Ucrania en 2022. ¿Cómo entender, teniendo claro esta perspectiva de Margaret Macmillan, esas reacciones a veces tan misteriosas de los europeos frente a esta guerra que vuelve y aparece en territorio europeo? No, yo no creo que sea misteriosa. Yo creo que tiene una explicación relativamente lógica. Europa no ha conocido un periodo de paz más largo y más extenso que el que se inicia después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el continente europeo ha sido un continente que ha estado históricamente en guerra prácticamente desde el nacimiento del mundo moderno, desde el siglo XV, no digamos en el mundo medieval, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones de europeos no han vivido la guerra, o no hemos vivido la guerra, me incluyo entre ellas, con lo cual lo que se fue asentando entre la opinión pública europea es la idea de que finalmente los conflictos bélicos tenían lugar fuera de Europa, o sea, fuera... Sé que puede sonar un poco así, pero fuera del mundo civilizado, es decir, en el mundo civilizado, que era el mundo europeo, no había conflictos bélicos. Eso tuvo una primera crisis importante, que fue con el conflicto de los Balcanes, porque el conflicto de los Balcanes finalmente es un conflicto que se produjo en Europa. Lo que ocurre es que en ese momento la percepción que tiene la opinión pública europea es que es algo que se produce en la frontera del mundo europeo, pero finalmente Yugoslavia no dejaba de formar parte del mundo soviético, del otro lado.
del telón de acero. El asunto es que ahora Ucrania interpela a todo el mundo porque Ucrania ya no forma parte, se ha acabado la Guerra Fría, no existe el telón de acero, y entonces de pronto ese es un conflicto que ocurre, en realidad ocurre en el corazón de Europa. Pero, claro, frente a eso hay la perplejidad de una opinión pública que había desterrado la idea de conflictos bélicos en el contexto europeo. Claro, no sé si eran conscientes de que en realidad esa larga paz que había disfrutado el continente era en gran parte una paz americana que fue una especie de guerra congelada, es decir, o sea, no hubo una guerra militar directa, pero hubo una guerra fría, no nos olvidemos de eso, porque parece que es que la caída del muro de Berlín ocurrió hace muchísimo tiempo, pero no ocurrió hace muchísimo tiempo. Ahí hay digamos, una especie de ironía, y estamos hablando de un conjunto de estados, sobre todo en Europa Occidental, que hace un siglo o hace 80 años, incluso en la Segunda Guerra Mundial, eran absolutamente determinantes de la política mundial, eran estados con poder evidente y fuerte, y hoy estamos hablando de una especie de conjunto de estados de segunda o tercera categoría. Yo creo que ahí, desde el punto de vista geopolítico, estoy hablando estrictamente desde el punto de vista geopolítico, lo que los estados europeos no se han dado cuenta, o en todo caso no han sacado las conclusiones que derivan de esto, es que están muertos y no lo saben. O sea, están muertos y no lo saben. Es decir, la capacidad de influencia de los estados europeos en el concierto geopolítico global es realmente reducida y me atrevería a decir incluso irrelevante. Es cierto que hay un proyecto que en el fondo tiene mucho de intentar acabar con las debilidades, que es la Unión Europea, pero la Unión Europea en gran parte está mantenida con alfileres. Yo lo resumiría, como usted sabe, a mí me gusta mucho utilizar las imágenes en mis análisis históricos. Hay esa fotografía terrorífica de los líderes europeos recibidos en el despacho Oval por Donald Trump, en el cual la imagen es: ahí están ustedes sentados en torno a la mesa del maestro, y yo, el maestro, les estoy diciendo lo que tienen que hacer. Yo creo que esa es posiblemente la imagen más contundente de la irrelevancia de Europa en estos momentos. Pero es una irrelevancia geopolítica, pero es una irrelevancia económica y es una irrelevancia demográfica en estos momentos. Y militar y tecnológica. Y tecnológica, claro. En estos momentos, si uno piensa el porcentaje de la población mundial que representaba Europa a finales de la Segunda Guerra Mundial y piensa lo que representa ahora, no representa nada. O sea, es un continente que se está volviendo progresivamente irrelevante. Ahí surgen dos temas estrechamente relacionados con esa irrelevancia que usted llama de los europeos, y es, por un lado, Donald Trump, que en su segundo mandato pareciera estar dispuesto a acabar con las alianzas internacionales de los Estados Unidos, va en contra de los europeos, amenaza a Dinamarca quedarse con el territorio de Groenlandia, piensa anexar a Canadá como un estado más, piensa reorganizar América Latina, ya ha hecho una demostración de fuerza en el Canal de Panamá obligando a firmar tratados y convenios, hace un asunto de fuerza frente a Venezuela, y bueno, está, digamos, en un asunto de confrontación con los aliados históricos. Y por el otro lado, hay una emergencia fuerte de China con una figura central que es Xi Jinping, y esa vocación global que además uno la podría simbolizar claramente en lo que se llama hoy en día la franja y la ruta de la seda. ¿Cómo unimos esto? No, yo creo que ahí habría que partir de un hecho, que me parece que sería el punto de partida del análisis de lo que usted está diciendo. Es que el orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial ha desaparecido. Es decir, en realidad empezó a desaparecer, supongo que con la caída del muro de Berlín, pero en estos momentos ese orden ha desaparecido. ¿Cuál es la evolución de esto? Es una evolución enormemente paradójica, porque por un lado hay el caso de China, que muestra una clara voluntad imperial. Y yo creo que eso no hay que obviarlo. Es decir, en China hay un proyecto imperial de articular el mundo en torno a los intereses de China. Y el caso de Estados Unidos, que ha roto con el orden después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente Donald Trump, pero no sé si caemos en un error cuando lo reducimos únicamente a la presidencia de Donald Trump. Yo creo que hace por lo menos 2 o 3 presidencias que Estados Unidos se ha visto envuelto en algo que a mí como historiador me resulta muy fascinante, y es un imperio que abdica de sus funciones imperiales,
y entonces entra en un proceso que también es algo muy típico de la evolución histórica de Estados Unidos, que ha oscilado entre el aislamiento, el intervencionismo, el de salir de su caparazón. Quizás lo más llamativo que yo veo en este aspecto es el papel que en estos momentos Trump parece estar dando a la OTAN, a la Organización del Atlántico Norte. Porque hay muchos indicios, y todavía la verdad es que no se pueden sacar conclusiones, que la OTAN parece haber ido evolucionando de una aparente igualdad entre los miembros, digo una aparente igualdad porque era obvio que Estados Unidos era una especie de primus inter pares, pero se mantenían las formas, es decir, los demás aliados eran aliados que participaban en esa gran alianza, a una evolución que yo diría empieza a parecerse cada vez más peligrosamente a lo que fue el Pacto de Varsovia, en el cual no hay una alianza entre pares, aunque haya un primus inter pares, sino que hay un líder que tiene sometidos a los demás. Y yo tengo la impresión de que la forma en la cual está visualizando la nueva administración norteamericana la Organización del Atlántico Norte tiene mucho que ver con esto. Es decir, o sea, bueno, quitémonos las caretas y realmente ustedes nos interesan en cuanto son una especie de peones en nuestro proyecto. Pero es un proyecto que, por otro lado, a diferencia del chino, y hago la referencia y la comparación porque me parece que en ese sentido iba su pregunta, es en gran parte un proyecto aislacionista. Es decir, o sea, mientras China está buscando aliados en el mundo, Estados Unidos no solo los está buscando, sino que, vamos, de hecho, de manera explícita en algunos momentos es, bueno, ustedes los europeos defiéndanse, es decir, o sea, no nos interesan como aliados, si acaso nos interesan como subordinados. Los intereses de Estados Unidos son lo que forma parte de su ámbito, es decir, Canal de Panamá, Canadá, porque de eso no hemos hablado, es decir, las veces que Donald Trump ha repetido que quiere anexionarse a Canadá como un estado de la Unión, en Groenlandia, etcétera. Pero no sé si usted se da cuenta que si esto lo coloca en un mapa, tenemos un imperio que parece que está centrado en el espacio que le rodea, no en el gran espacio. El gran espacio que en la queda esfera de fuera, influencia directa. Sí, influencia directa. El gran espacio que queda fuera, pues es un asunto. Pero eso, insisto, ha sido una constante en parte de la historia norteamericana, que es esa idea de aislarse del mundo, por decirlo de alguna forma. En ese contexto, usted escribió un libro muy importante para España, 1898. Y hago esta referencia porque Donald Trump, en el discurso de posesión del segundo mandato, cita a dos presidentes, William McKinley y Theodore Roosevelt. ¿Qué significa eso? Bueno, a mí me parece particularmente relevante el citar a McKinley. Me parece particularmente relevante porque, bueno, eso marca un episodio que siempre se ha estudiado desde la perspectiva, por lo menos la historiografía española, de la perspectiva española, que es la guerra de 1898, la guerra que España pierde frente a Estados Unidos y que significó el fin de la presencia colonial española en América con la pérdida de Cuba y Puerto Rico. Ahora, a mí me parece que ese episodio es mucho más importante visto desde una perspectiva norteamericana que visto desde una perspectiva española. Visto desde una perspectiva norteamericana, eso es lo que, bueno, además hay una frase espléndida de un político norteamericano que es la espléndida pequeña guerra, ¿no? Es decir, una guerra perfecta para Estados Unidos, es decir, un imperio emergente que derrota a un imperio decadente y además expulsa de América, que era el viejo sueño de los Estados Unidos. Ahora, hay un dato mucho más relevante, que es que esa guerra supuso la irrupción internacional real de Estados Unidos como potencia global, no como potencia local. Desde luego, supuso como potencia global con respecto a América Latina, porque claro, supuso la irrupción en Cuba y Puerto Rico. Cuba durante un tiempo está como una especie de protectorado, después le da la independencia, pero la enmienda Plaza hace que funcione de hecho como una especie de protectorado norteamericano, y eso significa situarse en el eje central del hemisferio occidental, del hemisferio americano, porque si uno ve un mapa, Cuba está situado exactamente entre el punto de intersección entre América del Norte y América del Sur, en el centro del Caribe. Pero hay algo más que el asunto de Cuba. Está el asunto de Filipinas. Está el asunto de Filipinas que siempre ha quedado un tanto opacado
porque bueno, en esos momentos, digamos, la importancia económica de Cuba era muy superior a la de Filipinas. Cuba era una especie de emporio económico colonial. Pero significó que Estados Unidos no solo puso un pie en el Caribe, sino que puso un pie en Asia. Puso un pie en Asia y además se quedó con toda esa serie de islas perdidas que quedaban como resto de lo que había sido el Imperio Español en el Pacífico, las Marianas, etcétera, etcétera, que significó establecer una especie de camino hacia Asia que va a marcar la otra gran frontera de Estados Unidos hasta prácticamente nuestros días. Es decir, de hecho, años después, la Segunda Guerra Mundial no se juega solo en Europa, se juega en el mundo del Pacífico y ahí Estados Unidos había puesto un pie después de la derrota española del 98. Me quedan pocos minutos y quiero hacerle dos preguntas de cierre. ¿Cree usted, por un lado, que los europeos tendrán la capacidad de reaccionar y jugar o intentar jugar un papel central en la actual coyuntura geopolítica global? Si lo que usted me pregunta es si Europa va a volver a ser el centro del mundo como fue durante por lo menos 5 siglos, yo creo que ese es el sueño de una noche de verano. Eso ya está descartado. Eso ya está descartado. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Europa pasa a ocupar un lugar relativamente marginal y cada vez más, y yo creo que eso se va a acelerar. Y visto desde una perspectiva china, no nos olvidemos que Europa es simplemente la frontera perdida del mundo occidental, del imperio de la influencia china. Entonces, eso no. Ahora, la pregunta es un poco distinta si lo planteamos desde la perspectiva de una Europa que pueda jugar, no ser el centro del mundo, pero pueda jugar un cierto papel geopolítico. Y eso depende de la capacidad de unificación de los europeos. Y ahí no nos olvidemos que buena parte de los estados europeos tienen un problema. Y estoy pensando fundamentalmente en 2 casos. El caso de Inglaterra, por un lado, el del Reino Unido, y el caso de Francia. Transitar de imperio a nación es muy complicado y muy complejo. Sería el mismo caso de Rusia, por cierto. Entonces, admitir que formas parte de una comunidad con intereses que van allá de los intereses nacionales es tan complicado que, de hecho, el Brexit tiene origen en una parte de la opinión pública británica que no acepta formar parte, digamos, ser la cola de león de esa unidad. Y no olvidemos que en el caso francés estamos a punto, posiblemente, de ver la llegada de Marine Le Pen al poder, o por lo menos de su partido al poder, que es un partido con un claro componente antieuropeísta. ¿Por qué? Porque hay un nacionalismo de nosotros no podemos aceptar que Francia se diluya en esa especie de Unión Europea. Y eso podríamos ir analizando país por país, pero de una u otra forma está presente en muchos países. Lo hemos tocado y esta es mi pregunta de cierre, mi punto de cierre, y es el papel de Rusia, la agresión contra Ucrania, pero además no solo contra Ucrania, sino, como lo han dicho claramente funcionarios de Lituania o de Estonia o de Letonia o de la misma Polonia, es una especie de retorno de Rusia a gran imperio y en esa condición de, digamos, de gran valedor de territorios de Europa Central y Oriental, en lo que Norman Davies denominó ese concepto tan abstracto de Europa Central. ¿Qué papel tiene Rusia en el mundo de hoy? Acabo de hablar hace un momento de lo difícil que resulta transitar de imperio a nación. Y el caso ruso sería un ejemplo casi de libro de esa dificultad de transitar. No nos olvidemos de una cosa. Putin es un personaje, no sé en estos momentos, porque la guerra siempre plantea problemas, dependerá si gana la guerra de Ucrania o no la gana, yo creo que la va a ganar. Pero es un personaje muy popular dentro del mundo ruso. Y es muy popular, ¿por qué? Porque lo que Putin le está contando a los rusos todos los días es nosotros volvemos a contar en el mundo. O dicho de otra manera, somos un imperio. Claro, eso visto de la perspectiva de los pequeños países que giran en torno a Rusia, y fundamentalmente me refiero a los que formaron parte de la antigua Unión Soviética, resulta absolutamente amenazador. Yo entiendo que lituanos, estonios, letones, polacos estén realmente preocupados por lo que pasó en Ucrania, por lo que está pasando en Ucrania. Entonces tengo que hacerle esta última pregunta. ¿Cómo entender a aquellos que justifican una agresión imperial de Rusia contra Ucrania bajo la idea de que Rusia tiene derecho cultural a hacer la guerra?
Es que cuando hablamos de derechos culturales entramos en un asunto absolutamente pantanoso y no sabemos de qué estamos hablando. Fundamentalmente, ¿cuál es el argumento histórico que está detrás de Putin en la ocupación de Ucrania? El argumento histórico fundamental de Putin es que los ucranianos no existen. Es decir, los ucranianos son rusos, o si quieren, haciendo un chiste malo. Los ucranianos son rusos aunque no lo sepan. A pesar de ellos. A pesar de sí, no lo saben, pero son rusos. Mientras que de la perspectiva ucraniana, los ucranianos no tienen nada que ver con los rusos. Claro, ¿qué va a pasar con esto? Pues ahí, y yo creo que la guerra juega un papel fundamental en la evolución de los procesos históricos, depende cuál sea el resultado de la guerra. Si finalmente Ucrania logra sobrevivir a la guerra, cosa que yo dudo, pero si logra sobrevivir a la guerra, esto será su guerra de liberación nacional. Será el acto fundacional de la nueva nación ucraniana que, en los futuros relatos de los historiadores, es simplemente el momento en que Ucrania volvió a recuperar la libertad frente a Rusia. Si Rusia gana la guerra, pues finalmente Putin convencerá a los ucranianos de que son rusos. Profesor Pérez Bejo, muchas gracias por haber estado con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias a ustedes, es un placer. Los esperamos en una próxima emisión. Muy amables.